Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este momento quiero compartir con ustedes un video. Quiero compartir, como les hablaba en los videos anteriores, que yo voy a estar haciendo videos de lo que es los sacramentos. Y quiero dar inicio el día de ahora con el sacramento del bautismo. Quiero invitar a las tres divinas personas para que sea ellos quienes nos vengan a acompañar en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No podemos iniciar un tema sin antes explicar qué significan los sacramentos. Yo voy a hablarles de este libro. No sé, muchos de ustedes tal vez lo tengan, algo otros tal vez no lo conozcan. También me voy a enfocar en lo que es esto, el catecismo católico. Yo les dije que yo quería hacer mis videos enfocándome en la formación católica, que está tomada del Yucat, el catecismo y la Biblia, porque tenemos que usar las tres formas para poder entender de lo que estamos hablando. Les voy a leer del Yucat, de la página 156, el numeral 272 para entrar en el tema. Y primero les quiero explicar qué son los sacramentos. Y dice el libro del Yucat: los sacramentos son signos sagrados y acciones sagradas con las cuales se confiere una bendición. Es decir, yo siempre que yo menciono un sacramento, yo digo, el sacramento es un sello que todo cristiano católico tenemos que tener, el cual no se ve, pero recibimos una gracia en cada sacramento. Y me voy a enfocar, como les digo, en el sacramento del bautismo. Vamos a tomar el catecismo en el numeral 1214, donde habla del sacramento del bautismo. Y dice así: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana y la puerta que abre el acceso a otros cristianos. Por el bautismo somos liberados del pecado original. El bautismo es un sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El nombre de este sacramento, el nombre bautismo, significa sumergir. Bautizar en griego es sumergir. Simboliza el agua, sepultar el pecado. Todos los eventos que se hacen en un bautismo, todo tiene un significado, en el cual nosotros lo vamos a encontrar en el catecismo católico. Este baño se llama iluminación para dar a entender que somos iluminados los que aprenden estas cosas habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad. En el bautismo los libramos del pecado original y con el agua sepultamos el pecado. La unción significa que somos ungidos, iluminados por la luz resplandeciente. La vestidura significa porque cubre nuestras vergüenzas con el baño, porque lava con el sello. Cuando nosotros nos bautizamos, cada parte de los ritos que hace el sacerdote lo vamos a encontrar acá en el catecismo de la Iglesia Católica.
Muchos de los hermanos separados nos critican porque dicen que el bautismo de niños no es importante, que el bautismo solo se da a las personas mayores. Pero más sin embargo, aquí habla de la importancia porque cuando nosotros nos bautizamos, formamos parte de la familia de Dios. Y cuando lo bautizamos de pequeños, sabemos que nosotros en sí no cometemos pecados cuando nacemos, pero sí venimos con el pecado original, que es el que nosotros borramos. Y cuando nosotros nos bautizamos, empezamos a formar parte de los hijos de Dios, el cual somos herederos del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento ya los ha hablado, en el Catecismo nos habla en el numeral 1279 que dice: la Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua. Sabemos la historia de Noé cuando vino el diluvio. Solo fueron salvados los que quedaron en el arca de Noé. Otro bautismo que vemos claros en el Antiguo Testamento y también lo encontramos en el Catecismo es sobre el paso del Mar Rojo. La verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es el que anuncia la liberación obrando por el bautismo. Finalmente, el bautismo es prefigurado con el paso del Jordán. Por el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Ahí en este punto vemos dos bautismos que ya pasaron, que fue cuando vino el diluvio, cuando Noé, y el paso del Mar Rojo, que fue cuando los que iban a entrar a la tierra prometida tuvieron que pasar por ese bautismo que pasaron por el Mar Rojo. Y no es que yo esté inventando, eso lo encontramos en el Catecismo, en el numeral 1223. Y así sucesivamente nos habla de la importancia del bautismo, todo lo que se hace, todo lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, principalmente desde pequeños, porque con el bautismo damos inicio a la vida cristiana, a formar parte de los hijos de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que todos los que no son bautizados no heredarán el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, si nosotros esperamos 10, 15, 20 años para bautizarlos, nosotros no sabemos el día que Dios nos va a pedir cuentas y no sabemos si vamos a estar preparados. Podemos ser una persona que tal vez decimos llevamos nuestra vida en regla. No tampoco estoy criticando a las personas, pero sabemos que los sacramentos son esenciales para nosotros los cristianos católicos. Y también otra parte fundamental para nosotros los cristianos es saber qué clase de agua es con la que nos vamos a bautizar, quién puede llevar a cabo ese sacramento. Y todo eso, como les digo, lo encontramos en el Catecismo. Dice el numeral 1238, el agua bautismal es entonces consagrada en oración de epiclesia en el momento de la noche pascual. No es cualquier agua con la que los estamos bautizando. Esa agua es la que bendice en la noche pascual. ¿Sabemos cuál es la noche pascual? Es la noche del jueves, cuando un día antes de que Jesús sea crucificado. Es el día que Jesús instituye la Eucaristía. Para nosotros los cristianos católicos, ese día es un día conmemorable, es un día muy especial. Y dice, la unción del Santo Crisma, el óleo, el perfume, es consagrado solo por un obispo, no puede ser consagrado por nadie más. Y el aceite significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Por eso, cada cosa tiene su importancia y tiene
Porque cualquiera dice, ¿por qué los católicos hacen eso? ¿Por qué el agua? ¿Por qué el aceite? ¿Por qué la vestidura? La vestidura significa que te reviste. Cuando tú te cambias, te quitas el pecado original y te revistes cuando ya pasas a ser hijo de Dios. Entonces, y acá otra pregunta que nosotros muchos los hacemos. ¿Quién puede administrar un bautismo? Dice el numeral 1246. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano que aún no ha sido bautizado, ¿verdad? Porque eso lo tenemos claro, que todas las personas de 10, 15, 20, 30 años, los años que sean, pueden bautizarse. Porque el bautismo no se le niega a nadie. Simplemente que cuando usted ya es adulto, tiene que primero recibir lo que es la doctrina católica para que usted reciba el sacramento del bautismo. Dice el numeral 1250. El bautismo de niños, pues el que nace con naturaleza humana, caída y manchada por el pecado original. Los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Esta es una parte que yo me gustaría que nosotros busquemos para defenderlo cuando nos atacan. ¿Por qué el bautismo de niños? Si en el catecismo está diciendo que, o sea, todos traemos ese pecado original y todos necesitamos ese bautismo, no importa si sea joven, sea adulto, quien sea. Ahora, lo que les estaba diciendo, ¿quién puede administrar un bautismo? Está en el numeral 1256 y dice, son ministros extraordinarios. Del bautismo lo puede administrar un obispo, presbítero, en la iglesia latina también un diácono. En caso de necesidad de que ya uno esté en estado de muerte, puede hacerlo cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizarse. La intención requerida consiste en querer hacerlo. La iglesia, en querer hacerlo, la que hace la iglesia al bautizar y empezar la formación bautismal trinitaria. La iglesia ve la razón que esta posibilidad de la voluntad salvífica universal de Dios. Normalmente los bautizos siempre los hace un diácono, un sacerdote o un obispo, pero dice que si es en estado de vida o muerte, lo puede hacer una persona, pero tiene que hacerlo con la Santísima Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ojo, solo es para las personas que están en paso de vida o muerte. Pero si esa persona, en el momento que le echan el agua y lo bautizan, no se muere, igual tiene que ir a su parroquia y pedir que un sacerdote le haga el bautismo, que realmente es el que cuenta y el que vale para nosotros los cristianos católicos. Porque el bautismo es una gracia que nosotros recibimos. Y acá podemos seguir leyendo en el catecismo, pero no quiero quedarme solo en el catecismo porque muchas veces dicen, también en la Biblia. Les voy a leer una cita en la Biblia porque el catecismo nos enseña de lo que es el bautismo parte por parte. Pero les voy a leer una cita de la Biblia que está tomada del Evangelio de San Mateo, donde ahí Jesús nos habla y establece el sacramento del bautismo y dice así. Evangelio de San Mateo 28 del 16, es del 18, pero lo voy a leer del 16 para aclarar bien el tema. Dice, por su parte, los 11 discípulos se marcharon a Galilea, al monte de Jesús, al que les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced
discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estad seguros de que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Esta es la cita donde Jesús envía a los 11 apóstoles. Recordemos que aquí estaban 11 porque aquí fue cuando ya Jesús había resucitado. Aquí ya no estaba Judas con ellos, ya solo habían quedado los 11 discípulos, por lo tanto, ellos aún no habían elegido el discípulo que iba a reemplazar a Judas, que ya todos sabemos que fue San Matías, pero en ese momento eran 11, cuando Jesús los envió. Entonces, ¿a quién Jesús envió a bautizar? No era cualquier persona. No se le presentó a María Magdalena, no se le presentó a cualquiera que sanó, sino que fue a los discípulos. ¿Por qué tuvo que ser a los discípulos? Porque Él anduvo 3 años con ellos, Él les enseñó, Él los instruyó, los edificó. Por lo tanto, un sacramento no puedo venir yo, gloria a Dios, levanto la mano y ya puedo bautizar. No, Él tuvo que buscar los apóstoles que ellos ya les había enseñado esa doctrina. Ella los había instruido por 3 años y fue a ellos a quien Jesús mandó y los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y no dice, vaya y bauticen a las personas de 18, de 20 años. Dice, vayan y hagan que toda la gente, incluyendo niños, se vayan a bautizar. Y ahí les dice, lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esas 3 palabras que ellos dicen cuando bautizaban las personas, porque en Hechos de los Apóstoles está donde hubo mucho derramamiento del Espíritu Santo, porque en el bautismo es donde empieza a derramarse el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos llegaban a una casa y bautizaban toda la familia, no solo se quedaban con el bautismo, sino que Jesús está cumpliendo una promesa que está haciendo en esta cita. Se los voy a volver a leer. La última parte donde dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Les está diciendo a los apóstoles que no solo lleguen y les digan, los voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que les enseñen lo que Él les ha enseñado. Y también les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, o sea, hasta el día que nosotros tengamos que entregar cuerpo. El bautismo nunca se borra porque es un sello que Dios nos ha dejado. Cuando nosotros somos bautizados, nos queda un sello, por más que nos hagamos de otras religiones, ese sello nunca se nos va a quitar. Entonces yo los invito a que busquemos la verdad, a que nos enfoquemos en lo que son los sacramentos. En este momento yo me voy a enfocar en lo que son los sacramentos para poder empezar desde el inicio, que es el bautismo. Espero les guste este tema y puedan compartirlo y puedan ponerlo en práctica también, porque la idea no es solo me gustó, lo voy a compartir, no, yo tengo que poner en práctica, saber que la persona que muere y no tiene el bautismo, de hecho dice que no heredará el reino de los cielos porque no formamos parte de los hijos de Dios. Entonces quiero dar por terminado este tema. Espero que por medio del Espíritu Santo también Dios nos ayude para poder llegar a estos sacramentos. Si aún no los tenemos, poder buscar para poder llegar a estos sacramentos. Y quiero hacer una pequeña oración con ustedes para poner en las manos de Dios también todos aquellos niños que han partido, que no han podido recibir ese sacramento del bautismo. Amado Señor Jesús, en esta noche te quiero pedir por todos esos niños que por una u otra forma no han podido recibir ese sacramento del bautismo, pero que seas tú, Señor, quien tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos, porque sabemos que muchas veces ellos no son los culpables de que esto suceda, sino que nosotros como padres que estamos obligados, porque sabemos que la ley de la Santa Madre Iglesia Católica nos manda a cumplir con los sacramentos.
Quiero pedirte, Señor, que tengas piedad y misericordia de todos esos niños que aún no han recibido ese sacramento, para que tú toques los corazones de esos padres, para que ellos puedan buscar acercarse de ti, para que puedan llegar a formar parte de esta gran familia, de la cual tú nos invitas a ser parte de ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.